tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por la invitación y gracias por el espacio. Quiero mandarles, pues, eh, además de un saludo, pues un fuerte abrazo a toda la familia Ondi. Por supuesto, no nada más por los años y años y años que tenemos de colaborar y trabajar en conjunto, sino por permitirme ser parte nuevamente de la Semana del Diseño. Y pues sin mayor preámbulo, porque sé que tengo poco tiempo, me gustaría compartirles la presentación del día de hoy, la cual tiene como título Diseño es futuro. Y bueno, todo esto nace, ¿no?, de este diálogo muy crítico en donde hemos estado por los últimos años o desde hace varios años, pues platicando, ¿no?, el rol del diseño, del diseñador en una digamos, desde una implicación mucho más sistémica, más allá de lo estratégico o de lo convencional, como puede ser producto, comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar pues agradeciéndoles nuevamente, muy feliz de estar aquí. Lástima que este año nos tocó interactuar de manera virtual, pero espero que el próximo ya nos saludemos por allá en mi querida Habana. Mi nombre es Andrés Valencia, soy consultor de innovación estratégica y exploración de futuros. Ahorita ya podremos hablar más sobre este último tema. Mis redes sociales donde me pueden encontrar y donde podremos seguir la conversación es @futuristmx y me van a encontrar ahí en todas las plataformas. El contenido del día de hoy se basa en 5 puntos: hablar del contexto actual, del presente; segundo, de la mentalidad a prueba de futuros, qué necesitamos para diseñar futuros; tercero, la especulación de futuros; número 4, diseño es futuro, pero más allá de, de que sea una aseveración, más bien una pregunta para que cada uno de nosotros podamos tener o proponer posibles puntos de vista, respuestas y llevarnos como número 5, pues las conclusiones que creo que nos pueden enriquecer bastante. Bien, si me permiten, estoy viendo que, sí, perdón, que estaba grabando. Bien, hay algunas instrucciones para vivir esta charla o para interactuar, mejor dicho, con ella. Y la primera instrucción, ¿no? La primera sugerencia es, vamos pensando en posibilidades y en cómo sí es posible, cómo sí podemos, cómo sí vamos a redefinir, ¿no?, cada uno de los puntos que son clave para tener un mejor futuro. Segundo, y esto es fundamental, no confundir el tema de futuros con adivinación, ¿no? Estamos muy lejos de ello. Y tercero, la flexibilidad cognitiva, es decir, estar abiertos a nuevos conceptos y nuevos paradigmas. Vamos hablando del presente, en donde estamos, nuestro contexto actual, y me gusta iniciar con este tipo de provocaciones en donde la gestión del presente, la administración, los encargados de ello y su comodidad hoy en día, pues no son compatibles con este concepto de diseñar futuros. Entonces, si nuestro trabajo y nuestro día a día se centra aquí, la verdad es que vamos a sufrir un poco con los conceptos, pero bueno, espero que con las instrucciones anteriores estemos abiertos a nuevos conceptos y nuevas iniciativas, ¿no? La primera de ellas pues tendrá que ver con esto, con definir que la estrategia convencional o como hoy en día la conocemos ya no es suficiente para los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, y básicamente pues significa que eh, dejamos a la deriva muchas cosas, ¿no? O creemos que por el simple hecho de estar vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Estamos a la mitad, imagínense, del océano en una embarcación donde las olas nos van llevando a lugares desconocidos y donde creemos o esperamos que vamos a llegar a donde nos conviene. Sin embargo, pues nos podemos encontrar con un montón de eventualidades que van a hacer que nuestra travesía sea sumamente compleja y no siempre llegamos a donde queremos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque no tomamos acción, no tomamos responsabilidad, o porque creemos que así, como así han sido las cosas, así van a ser siempre. Y peor aún, pues porque creemos que dependen de alguien más
y no de nosotros, lo cual nos lleva a vivir en un estado fragmentado, ¿no? En una realidad fragmentada en donde pues tenemos estas divisiones y estas fricciones entre las necesidades, las personas y los modelos obsoletos, ¿no? En cualquier nivel, social, cultural, económico, político. Entonces, es necesario ser conscientes de ello para poder empezar a eh, interactuar, ¿no? Y reconectar de manera valiosa para lo que viene. Esto pues a partir de tener la conciencia de que existen muchas fallas en el sistema, algunas son involuntarias y algunas otras son voluntarias y muchas de ellas por la ceguera y o por mera soberbia, que creo que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Nos puede suceder como institución, como marca, como concepto, como sistema en sí. Entonces, muchas veces ya no somos conscientes de esta realidad compleja y estructurada para mal en la que vivimos. Por ello necesitamos hackear nuestra realidad, necesitamos hackear el sistema, necesitamos hackear la irrelevancia, porque de otra manera, si estamos a la deriva o esperamos que alguien más lo haga por nosotros, la verdad es que no va a suceder. Esto es una invitación a todos los diseñadores a hackear la irrelevancia y a redefinir lo obsoleto con modelos que por su propia naturaleza sean completamente deseables. ¿Por qué? ¿No? ¿O qué debemos de considerar, mejor dicho, en esta travesía para hackear al sistema? Pues que vivimos en una economía buca, ¿no? Por las siglas en inglés, que significa una economía completamente volátil, una economía incierta, una economía compleja y una economía ambigua, ¿no? Donde lo que antes era lógico y racional, pues hoy no necesariamente tiene cabida en estos modelos más holísticos, mucho más emocionales. Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y eso qué significa para mí? Pues de entrada esta conciencia, y perdón que voy a hablar mucho de la conciencia, pero necesitamos este awareness, esta capacidad de redefinir nuestra mentalidad para poder diseñar futuros, ¿no? Y aquí les quiero compartir algunos puntos, ¿no? Algunas reflexiones de qué significa tener una mentalidad a prueba de futuros. De entrada, pues una inteligencia futura, es decir, inteligencia basada en insumos, en insights y en hallazgos que nos permitan anticiparnos a situaciones o circunstancias, saber que no sabemos, ¿no? Tener esta capacidad de identificar cómo la conciencia cambia, ¿no? Nuestro sistema de creencias y esto significa, ¿no? Que nuestro sistema de creencias pues está basado en paradigmas y en interpretaciones. Por lo tanto, si cambiamos los paradigmas y las interpretaciones, podemos tener un nuevo sistema consciente que nos lleve a tomar nueva clase de decisiones. Invitarlos a tener ojos de turista, aquellos ojos que cuando vamos a un lugar que no conocemos nos sorprendemos de todo. Entonces, seamos críticos de ello, tengamos la apertura a observar y escuchar y también a percibir las observaciones externas y eso nos va a permitir construir un valor mucho más relevante. Invitar a esta mentalidad de futuros, a prueba de futuros, a preguntarnos cosas, a seguir siendo curiosos. Recuerden que las preguntas generan nuevo conocimiento, aunque muchas veces no nos hacemos muchas preguntas porque creemos que ya sabemos las respuestas. También tener conciencia de que paradójicamente el conocimiento nos limita. Lo que no vemos, ¿no? Pues evidentemente no conocemos y viceversa. Entonces, tener cuidado en que no caigamos en este punto en donde si no lo veo, en automático lo desconozco. Más bien hacernos la pregunta, bueno, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué desconozco? ¿Qué no estoy siendo consciente de que hay más allá de mi conocimiento? Y esta apertura es lo que nos va a permitir pues tener una actitud mucho más abierta a las posibilidades, ¿no? Esta frase pues de la cultura y de la gente, ¿no? Muy propositiva que dice lo imposible deja de serlo hasta que alguien lo hace posible. Entonces, pues con esto, estas actitudes, estas reflexiones, vayamos a construir
a definir primero qué significa futuros especulativos, ¿no? Ya con este concepto de mentalidad mucho más abierta a ellos. De entrada, pues técnicamente podemos hablar de foresight, ¿no? Como este cúmulo de herramientas, de señales que pueden, ¿no? Transformarse en insights y los insights en acciones, ¿no? Entonces, conocemos, y me gustaría que se centraran aquí de manera puntual al centro, ¿no? De lo que son los insights, estos hallazgos y revelaciones, donde nos dan este entendimiento de por qué suceden las cosas. El hindsight, un pasito antes, pues de qué pasó y posiblemente también un poco de por qué sucedió y podemos tener mayor claridad. Sin embargo, lo interesante es el foresight, ¿no? De esta inteligencia futura que al momento de transformarlo en insight en el presente nos permite capitalizar mayor valor. Básicamente lo que necesitamos en este journey de futuros pues es tener muchas señales de cambio, las cuales podamos transformar en posibilidades y estas a su vez a nivel conceptual de construirlas para poder armar un plan estratégico ahora sí del presente hacia el futuro, ¿no? Entonces, desde el futuro, señales de cambio, en el presente, la transformación de posibilidades, en el presente, la activación de un plan estratégico. ¿Por qué? Porque tenemos o necesitamos, mejor dicho, tener esta capacidad de sensibilizarnos respecto a cómo cada iniciativa tiene el poder de cambiar la historia, ¿no? Y si vemos la historia del mundo, podemos ver cada hito y cada gran cambio, como entre sí pasaban muchos años desde a lo mejor la invención del fuego, la rueda, y bueno, ya voy a inventar cosas, ¿no? Pero la industrialización o la máquina de vapor y después la automatización, la tecnología, etcétera, etcétera, la tecnología aplicada a la industria. Entonces, como que entre cada uno de estos hitos siempre ha habido mucha distancia, sin embargo, por las condiciones actuales de la economía, pues estos hitos y estos grandes cambios que marcan la historia cada vez son más cercanos, más frecuentes, y esto es lo que nos permite identificar que cada iniciativa, por lo tanto, pues tiene el poder de poder influenciar la historia, ¿no? Y ser conscientes de ello creo que nos abre un abanico de posibilidades. Entonces, proyecto que iniciamos, proyecto que puede cambiar la historia. Por lo tanto, ya como definición mucho más puntual, pues el diseño de futuros es un proceso, o lo podemos identificar como un proceso estratégico para habilitar posibilidades, para escalar nuevas iniciativas y para facilitar un modelo de innovación y posiblemente hoy en día mejor aún un modelo de innovación abierta donde todos podamos ser parte de. Y bueno, como hablaba, pues tener esta claridad al centro de poder hackear a un sistema obsoleto donde nos va a permitir construir un know-how de lo que apenas viene y al mismo tiempo, a la par, empezar a diseñar modelos relevantes para influenciar pues lo que viene. Y me gustaría, ¿no?, cerrar esta parte con un par de reflexiones. La primera es a título personal, pregúntense, ¿no? O preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué futuro quiero para mí, para mi organización, para mi proyecto, para mi ciudad, para mi país? ¿Qué estoy haciendo para influenciarlo? Y estoy estático, ¿no? ¿Estoy haciendo algo para influenciarlo o estoy estático? O estoy esperando como si fuera una embarcación y ahí que las olas me lleven a ver el futuro, qué es lo que me manda, o estoy de manera mucho más propositiva haciendo algo para influenciarlo y dentro de las posibles influencias, un montón de posibilidades y dentro de posibilidades, posibles escenarios, resultados y escenarios. Por ello hablamos de futuros en plural, no nada más es un futuro y una línea recta, sino, como pueden ver aquí, pues un montón de posibilidades. Entonces, con esto en mente, eh, digamos, tener la conciencia de qué estoy haciendo para impulsar desde el presente a algo que quiero vivir en el futuro, cómo me estoy anticipando al futuro a partir de esta inteligencia y por último, en un juego de palabras, evitar lo mayor posible la gravedad del presente, ¿no? No estar estáticos, como ya lo ponía aquí en un par de láminas anteriores. Entonces, este rol
de cómo impulso el futuro, cómo jalo la inteligencia y cómo no estoy estático, es lo que nos va a permitir empezar a tomar decisiones y sobre todo, ¿no? Construir esta nueva generación de líderes, pero más allá de líderes, una nueva generación de liderazgo. Esto, ¿no? Nos permite entonces preguntarnos, ¿el diseño es futuro? Eh, yo tengo una respuesta que a lo mejor al final les puedo compartir, más bien quiero hacer algunas reflexiones en donde quiero involucrarlos para que ustedes pues sean parte no nada más de la conversación, sino de esta posible respuesta. Tenemos que ser conscientes nuevamente, ¿no? Lo dije al principio, voy a hablar mucho de la conciencia, de la sensibilidad, de que hoy en día pues vivimos en una realidad llena de problemáticas, ¿no? Problemáticas como cuál, bueno, problemáticas con recursos naturales como el agua, por ejemplo, o problemáticas de índole social, ¿no? O por supuesto, hoy en día no podemos dejar de lado el tema de una problemática de salud pública, ¿no? Entonces, hay 1.000 millones de problemáticas, aquí nada más pongo tres para efectos prácticos del ejemplo, pero si vemos que la realidad está llena de problemáticas, aquí tres macro problemáticas, lo que tenemos que empezar a identificar es que el agua, por ejemplo, no es un problema o no es un problema aislado nada más, sino que el problema del agua está compuesto por millones, ¿no? Por miles de subproblemas o de problemas secundarios que como en conjunto nos llevan a tener un macro problema. Lo mismo con temáticas sociales, lo mismo con salud pública. Esto significa que estos problemas no podemos identificarlos nada más como el problema A o el problema B, sino como un problema lleno de problemas. Y eso es lo que nos lleva a pensar en este concepto de que son problemáticas sistémicas, es decir, todo está interconectado, ¿no? Entonces, estos problemas sistemáticos, digamos, o sistémicos, para empezar, ¿no? A darles forma, estructura, para empezar a entenderlos, necesitamos muchas cosas, necesitamos echar mano de muchas cosas, por ejemplo, de herramientas, de habilidades, de recursos, por supuesto, de talento y de muchísimas otras cosas que seguramente ustedes tendrán ahorita en mente que necesitamos alinear, ¿no? Y echar mano para entonces empezar a estructurar y entender el problema de problemas o los problemas que le dan vida a muchos problemas. Sin embargo, el más importante y que está entre las problemáticas sistémicas y lo que necesitamos para darle salida, causa, o por lo menos la capacidad de enfrentarlos, es para mí el más importante, la voluntad, ¿no? Voluntad de cambio. Si no existe la voluntad de cambio, no vamos a tener ni las herramientas, ni las habilidades, ni los recursos, ni los talentos, ni mil y un más posibles soluciones alineadas a dar respuesta. Si no hay voluntad, no hay nada. Entonces, tenemos que empezar a crear esta voluntad, ¿no? La voluntad, pues también nos lleva a pensar que necesitamos un activador, ¿no? Y seguramente pensarán, bueno, ¿en cuál activador? ¿Qué es lo que nos permite empezar a caminar de una actitud pasiva a una mucho más activa, ¿no? Y pues de entrada necesitamos empezar a hacernos nuevas preguntas, empezar a encontrar problemas, no necesariamente las soluciones, sino como primer paso vamos definiendo perfectamente los problemas, vamos colaborando, vamos co-creando de manera interdisciplinaria y vamos redefiniendo lo que tenemos como principios o como sistema de creencias y lo cual pues nos va a llevar a poder reinventar muchísimas situaciones. Esto no nada más como una aplicación clave de lo que en donde el diseño se puede involucrar, sino como el proceso en sí nos va a permitir redefinir lo que se tiene que redefinir, ¿no? Si nos regresamos a estas grandes problemáticas, pues vemos que la respuesta no es una varita mágica o una solución, sino la redefinición de un montón de circunstancias, ¿no? Y estas circunstancias las podemos ver como en este modelo iceberg, en donde tienen, pues, por supuesto, un nivel de profundidad y cada vez, pues, mayor complejidad para atenderlas. Empezamos con los paradigmas actuales, con el status quo, ¿no? Y el status quo se alimenta de los sistemas que nos permiten identificar al sistema, al status quo como tal, los sistemas alimentados de estructuras
donde el día a día pues nos hace creer que esa es la verdad, y estas estructuras basadas y cimentadas en los valores y en las ideologías que vamos compartiendo, viviendo y vamos llevando de día a día, de generación en generación, y vamos arrastrando inclusive como si fuera una herencia, en este caso para mal. Entonces, en este caso, el pasado, ¿no? Lo leemos, pasado que alimenta el presente, lo leemos de arriba hacia abajo, y al futuro lo vamos a redefinir y lo vamos a diseñar de abajo hacia arriba, desde lo más complejo hasta algo que sea mucho más tangible. Entonces, empecemos por renovar cuáles son las creencias, ¿no? Que le dan vida a estos valores. Empezamos a redefinir estos valores que son con los que vivimos y le damos forma a las estructuras que a su vez alimentan los sistemas y hoy pues al ecosistema, porque si hablamos de manera sistemática, ¿no? O sistémica, pues no podemos nada más hablar como de sistemas en lo individual, sino sistemas colectivos y cómo estos generan estas plataformas y estos ecosistemas, los cuales, si vamos renovando, redefiniendo, rediseñando, nos permitirán entender cuáles son los nuevos paradigmas, establecerlos y llegar a una nueva realidad. Entonces, gracias al pasado y gracias a todos los administradores del presente por su herencia. Sin embargo, vamos a diseñar un futuro deseable, lleno de posibilidades, en donde los que tengamos cabida de aquí hacia adelante, pues necesitamos tener para tener una mejor calidad pues de vida, una calidad mucho más sustentable, etcétera. Sin embargo, como hablamos de posibilidades, no es posible nada más hablar de un futuro deseable, sino de futuros deseables, porque los futuros deseables son deseables por definición, cambian dependiendo, ¿no? de dónde estemos cada uno de nosotros, y no nada más me refiero a nivel geográfico, sino a nivel pues existencial inclusive, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? Pues que tenemos que estar abiertos a las probabilidades, sabemos también que hay situaciones en las que no tenemos el control y sabemos también que hay realidades inesperadas. Entonces, si queremos diseñar futuros deseables y somos conscientes de las cosas que pueden suceder y que muchas de ellas no están en nuestras manos, pues entonces aprovechemos herramientas con las cuales podamos aminorar este riesgo. Y este riesgo lo podemos aminorar de entrada en 4 o 5 conceptos muy básicos, ¿no? Vamos visualizando cómo queremos o qué significa ese futuro deseable. Vamos detectando posibilidades para bien y para mal. Vamos anticipando situaciones que de manera también utópica o distópica puedan impactar nuestra realidad. Y entonces vamos transformando todo esto, no lo único, pero sí al menos esto que estoy hablando ahorita como ejemplo, en decisiones que nos permitan empezar a capitalizar pues este esfuerzo y esta voluntad en un proceso que nos permita especular cómo redefinir la realidad y entonces tener la tranquilidad de que estamos haciendo algo por lo que viene. Naturalmente, necesitamos esta mentalidad sistémica y prospectiva que nos lleve a identificar al diseño como la herramienta, la mentalidad, la actitud, el sistema de sistemas para dar respuesta a cada una de estas problemáticas, iniciativas, conceptos o estructuras de las que he estado hablando. Entonces, olvidémonos del diseño centrado en las personas, ¿no? Y empecemos a hablar de un diseño centrado en el tiempo, de un macro diseño centrado en la vida, de un diseño centrado en la conciencia. Y por último, para terminar, pues algunas conclusiones. Hablar acerca del futuro es hablar de posibilidades. Hablar de posibilidades es hablar de diseño. Una voluntad de cambio es una intención centrada en el diseño, y si algo puede salvar al mundo es diseño. Entonces, no creo que tengan que dar una respuesta porque aquí estoy dando mi conclusión, y lo que necesitamos es que cada uno de ustedes tenga más respuestas, más conclusiones, más reflexiones y podamos entablar un diálogo muy crítico, y reiterando que esta presentación
no está ni escrita en piedra, ni es la verdad absoluta, lejos de eso, simplemente considérenla, perdón, un detonador de ideas y de conversaciones. Si algo puede salvar al mundo es diseño. El pasado, sus historiadores y aquellos que viven para administrar el presente, les tengo una noticia, están obsoletos. Y esta obsolescencia pues limita las decisiones que están tomando para el mañana. Dicho de otra forma, la gente que estará mañana es la gente que necesita tomar estas decisiones. Diseño es amor, diseño es futuro, por lo tanto, puedo concluir que diseñar futuros es dar amor y creo que es una emoción, ¿no? Y es una perspectiva que puede mejorar, por supuesto, las condiciones actuales de nuestra vida, del mundo, y la que nos puede facilitar eh, una mejor realidad en los años que vienen. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, por permitirme hacer estas reflexiones en voz alta y junto con ustedes. Eh, Nuestra página de internet es change.life. Mi correo electrónico es andres@change.life. En mis redes sociales @futuristmx y ahí podremos en cualquiera de estos canales seguir la conversación. Reitero, ¿no? La apertura y la disposición para continuar el diálogo. Segundo, invitarlos a tener esta flexibilidad y mayor apertura a nuevos conceptos. Y tercero, que esto nada más es una provocación para tener un diálogo sobre el rol del diseño ante lo que viene y posiblemente de manera anticipada, pero sí, para mí el diseño es futuro. Muchísimas gracias.